Bienvenidos a los especiales de ProNoticias, esta edición semanal de análisis de información, a cargo, por supuesto, de especialistas de cada área. Esta semana vamos a presentar detalles del primer Congreso Paraguayo de Economía, organizado por el Ministerio de Hacienda, con apoyo del Banco de la Corporación Andina de Fomento. El tema del Congreso tiene que ver con investigadores, productores y hacedores de políticas económicas. Lleva por título este encuentro Convergencia de Paraguay hacia el desarrollo, crecimiento, deuda y previsión tributaria. Comenzamos los especiales de ProNoticias con el desarrollo de este tema. Nuestro país fue sede del primer Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores y Hacedores de Políticas Económicas, en el cual especialistas y expertos del sector analizaron las convergencias de Paraguay hacia el desarrollo, crecimiento, deuda y presión tributaria. Todos los detalles en Especiales Pro. Y en esta edición vamos a compartir los discursos de apertura de este primer Congreso Paraguayo de Economía y también hacia el final de la apertura una charla magistral de este evento. Vamos a comenzar escuchando lo que decía el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en la apertura de este Congreso. Hoy, importantes expertos internacionales nos hablarán de lo más actual en ciencias económicas en cada uno de los temas que serán discutidos, con una exposición magistral del Premio Nobel de Economía del año 2019, Michael Kremer, a quien desde ya agradezco por el tiempo que dedicará a nuestro país. Así también académicos e investigadores de diversos países y de destacadas universidades del mundo estarán compartiendo con nosotros la visión de sus investigaciones y experiencias, a quienes también le doy el saludo y la bienvenida. También los referentes de la Academia Nacional nos presentarán el camino recorrido por nuestro país en cada una de las áreas. Los hacedores de políticas económicas se referirán a las gestiones realizadas del Estado paraguayo en materia de implementación de políticas y finalmente los representantes del sector industrial y productivo nos darán su parecer acerca del camino recorrido, como así también el camino por recorrer. Todos aportarán su visión amplia del conocimiento y la experiencia que enriquecerá el debate y que pretendemos recoger de manera rigurosa para el diseño de políticas económicas hacia adelante. En este Congreso abarcaremos 6 paneles del más alto nivel. Hablaremos sobre política económica para el desarrollo, sobre crecimiento económico, sobre política monetaria, política industrial, desafíos post-pandemia y deuda pública, como así también sobre presión tributaria, gasto público y desarrollo. Como hacedores de política económica, hemos enfrentado en los últimos años varios desafíos y escenarios adversos, tanto a nivel local como mundial, originados por la pandemia del COVID-19, los efectos del cambio climático y el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, que añade incertidumbre al contexto económico y pone en riesgo el proceso de recuperación post-pandemia. En esta coyuntura compleja, Paraguay se ha destacado a nivel regional, mostrando una economía resiliente. La pandemia que afectó al mundo en el año 2020 ha sido un desafío no solo sanitario, sino económico y social, que puso a prueba a los hacedores de política económica, quienes debieron elaborar planes y programas en tiempo récord. Este choque sin precedentes a nivel global demostró la capacidad de profesionales paraguayos, diseñando programas donde las políticas fiscales y monetarias convencionales debieron adaptarse a un escenario nunca visto. Es así que nuestro país, de manera oportuna y eficaz, pudo desplegar un conjunto de medidas fiscales, monetarias y sociales que representaron cerca del 5.5% del Producto Interno Bruto durante el año 2020. Este impulso fiscal pudo ser gracias a la fortaleza y estabilidad macroeconómica de nuestro país, que permitió la implementación rápida y oportuna de las medidas mencionadas, una rápida gestión del financiamiento, el apoyo de los organismos multilaterales y el acceso a los mercados internacionales. Los paquetes fiscales aplicados han sido importantes en el sostenimiento de la economía y la protección de los sectores más vulnerables.
En el año 2021 se iniciaba el proceso de recuperación económica, acompañado del retiro gradual de los estímulos fiscales implementados durante el año 2020, iniciando además el camino de la normalización de las cuentas fiscales. Y este año, que se presentaba como un año de consolidación económica, nuevamente se presenta con varios desafíos por delante. La situación climática que afectó a nuestro país a inicios de año y su impacto en la producción agrícola, así como el conflicto que se está desarrollando en Europa, está generando una ralentización en el crecimiento esperado, tanto a nivel local como mundial, generando además fuertes presiones sobre los precios internacionales que terminan impactando en la aceleración de la inflación, afectando principalmente a las poblaciones vulnerables y a los sectores más desprotegidos. Para enfrentar estos nuevos desafíos, debemos aplicar las medidas económicas adecuadas y este Congreso tendrá una gran significancia en ese sentido por su diversidad de temas, participantes y visiones a través de un debate constructivo que se pueda dar en cada uno de los paneles. Estos espacios son necesarios y deben ser constantes para la construcción de una sociedad más crítica y una nación más equitativa y justa, además del interés que despiertan la opinión pública en general. El titular del Banco Central del Paraguay, José Cantero, también habló durante la apertura del primer Congreso Paraguayo de Economía. Vamos a compartir lo que decía. Este Congreso que nos reúne a economistas, investigadores y hacedores de política económica y a la fuerza productiva del país constituye una magnífica oportunidad para poner a la razón como guía de la acción y así encarar los desafíos y oportunidades de esta década muy peculiar que estamos iniciando. Decía un economista premio Nobel que uno de los principales retos de todo economista es describir correctamente la realidad, pues una descripción realista, aunque no sea profunda o detallada, vale 1000 veces más que una explicación brillante de hechos parciales, aparentes o inexistentes. A la par de este desafío, es obligación de todo economista y hacedor de política económica animarse a levantar la mirada para interpretar el futuro que se avecina y orientar a través de su interpretación las acciones que tiendan a mitigar las crecientes amenazas y potenciar las oportunidades que surgen. Este Congreso abordará la doble dimensión de retos, la de comprender nuestro punto de partida y la de reflexionar sobre el camino que debemos emprender para alcanzar un nuevo sitial de prosperidad y bienestar. Naturalmente, surgirán interrogantes tales como ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Qué tan bien parados estamos ante los persistentes choques externos? ¿Qué acciones debemos encarar en esta década tan desafiante para garantizar un crecimiento dinámico, sustentable e inclusivo? Permítanme compartir algunas reflexiones muy someras sobre estas interrogantes. Lo primero que quiero significar es que Paraguay ha demostrado que la estabilidad económica es muy rentable. Es muy rentable en lo económico y muy rentable en lo social. Hemos sido testigos que la larga estabilidad macroeconómica afianzada en nuestro país ha servido de escudo protector para hacer frente a los diversos golpes o choques exógenos que venimos experimentando en los últimos años. Adversidad climática, COVID-19,
la crisis energética, los riesgos geopolíticos. Países que no han sido capaces de garantizar la estabilidad macroeconómica se vieron con un acotado espacio de respuestas, tanto en lo monetario, financiero o fiscal, y así han estado imposibilitados de atender las necesidades económicas y sociales que surgieron tras los persistentes choques, mientras que países como el nuestro, con una sólida gestión macroeconómica, han podido mitigar su impacto, reduciendo sus efectos dañinos en las familias y en la empresa. Es un hecho a resaltar y valorar que la sociedad paraguaya mantiene un férreo compromiso con la estabilidad macroeconómica. Este consenso social que se ha afianzado representa nuestra mayor fortaleza institucional y equivale al mayor activo intangible que tiene el país. Es por eso que podemos ser muy optimistas respecto a los proyectos de leyes de reformas estructurales que están en discusión en el Congreso Nacional y, de aprobarse, nos brindarán mayores capas de resiliencia ante los choques exógenos. Ahora bien, debemos reflexionar y reconocer que estos choques externos que estamos atravesando han producido alteraciones estructurales importantes y a la vez han mermado nuestra capacidad de maniobra macroeconómica y han dejado secuelas en el crecimiento económico potencial. Estos cambios tan profundos nos deben llevar a reflexionar la dirección que debemos tomar como sociedad para encarar esta década que se presenta altamente desafiante, aunque con importantes oportunidades. Creo imperioso que nuestro país atraviese por un proceso de diversificación acelerada. La mayor diversificación productiva nos tornará en una nación más resiliente ante los choques externos. Al momento de capitalizar las oportunidades en la economía global en el ámbito alimenticio, energético y de servicios digitales. La buena noticia es que estamos en el camino correcto en términos de diversificación y los datos lo atestiguan. El año pasado nuestra exportación de manufactura de origen industrial alcanzó el umbral de 1.300 millones de dólares. Es decir, los envíos al exterior del complejo autopartes, plásticos, productos farmacéuticos, químicos, prendas de vestir, calzados y otros, prácticamente equivalen a todo el complejo de exportación cárnico. Nuestro país se está convirtiendo en una plataforma de logística e inversión cada vez más amplia y segura para la inversión del capital nacional y extranjero. Esta plataforma a su vez posibilitará construir nuevas turbinas económicas requeridas para propulsarnos en esta década tan desafiante que estamos iniciando. Por fortuna, ya estamos viendo algunas señales de turbinas nacientes en el país, tanto en el sector forestal, mineral, energético y en el sector cárnico-porcino, entre otros. Estas señales se producen porque el Paraguay interpretó desde un principio que las reglas internacionales del comercio y los servicios son las claves adecuadas para la inserción económica del país en el plano regional e internacional. También en este Congreso debemos reflexionar sobre la necesidad de encaminarnos hacia una economía plenamente digital, aspirando a convertirnos en una plataforma de exportación de servicios digitales. En este ámbito, el Banco Central del Paraguay está dando algunos pasos claves con la inminente puesta en vigencia del sistema de pagos instantáneo 24/7, que al día de hoy estas transacciones a través del SIPAP representan 190% del PIB, así como la presentación del proyecto de ley de inclusión financiera, que generarán un antes y un después, posibilitando dar un salto hacia la digitalización, la formalización de la economía y la inclusión financiera. Necesariamente, la creación de una nueva economía requerirá
ampliar la dimensión de sustentabilidad. Nuestro país tiene el potencial para converger hacia una economía verde plena. En forma acelerada, y varias iniciativas y proyectos, tanto del sector privado como público, ya apuntan a esa dirección. El Paraguay tiene todas las bases y condiciones para su reinvención. Contamos con un buen punto de partida y estimamos que la dirección hacia donde estamos encaminados es la correcta. Estoy seguro que en este Congreso profundizaremos y ampliaremos el análisis por medio de la reflexión, el diálogo y el compromiso permanente. Es nuestro deseo que este Congreso nos permita encaminarnos hacia una economía y una sociedad más reflexiva y partícipe de su futuro. Muchas gracias. El gerente regional sur del Banco de la Corporación Andina de Fomento también participó de este primer Congreso de Economía que organizó el Ministerio de Hacienda en nuestro país. En su discurso, por supuesto, elogió la economía de nuestro país y las medidas que Paraguay está llevando adelante en el contexto internacional complicado, primero por la pandemia y luego por la guerra entre Rusia y Ucrania. Paraguay es un verdadero ejemplo para la región, para todos los compromisos que la región tiene por delante, y CAF lo ha reconocido y está feliz de poder hoy contar que estamos cumpliendo 25 años en el país, 10 años en que Paraguay se ha convertido en miembro pleno, que tenemos nuestra oficina en el lugar, que en los últimos 4 años, en este trabajo común, con los objetivos que el país se ha puesto, hemos podido contribuir cuadruplicando nuestras intervenciones y nuestros apoyos al país, gracias también a la gestión de mi colega Joel Bransky y todo el equipo de CAF que ha trabajado en el país, y el extraordinario equipo que tanto el Ministerio de Hacienda dirige Oscar Llamosas, como con nuestros colegas Iván, Ana y todos los diferentes ministerios que han contribuido para que con obras viales, con obras vinculadas a la lucha contra el cambio climático, con obras vinculadas a la energía, con una acción muy definida en temas claves para el país, como el apoyo récord que se ofreció al país durante la pandemia para poder afrontar los desafíos más urgentes. CAF ha podido convertirse en un actor clave y lo hemos festejado, hemos empezado a celebrar esto este año cuando en Paraguay se realizó la asamblea de CAF que produjo una capitalización histórica, la mayor de toda la historia de CAF, con 7.000 millones de dólares que nos van a permitir duplicar la cartera de apoyo de la región. Se hizo en Paraguay y su ministro ha quedado como presidente de nuestra asamblea, y esto es un reconocimiento al país que queremos hacer también con la presencia de la Gerencia Sur que se acaba de crear y que va a coordinar y que está coordinando los países de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Chile y por supuesto de Paraguay, con sede en Asunción. Es otro hecho histórico y que también implica un reconocimiento al crecimiento del país, al futuro que estamos viendo en el país. Una última palabra, señor presidente, para no quitar espacio a los futuros panelistas y por supuesto a la palabra suya de quienes lo acompañan, que nos van a iluminar en el día de hoy, para simplemente una reflexión muy rápida respecto de lo que es el desafío para
CAF y fundamentalmente para los economistas. Nosotros estamos imaginando una región con una enorme cantidad de desafíos que hoy se plantearon acá, pero que necesita mente, pero también necesita corazón. Ambas cosas. Como se está mostrando en los gobiernos de la región frente a la crisis, lo que estamos necesitando es economistas comprometidos. ¿Qué significa ser un economista comprometido con nuestra región hoy? Bueno, significa ser un economista comprometido con la agenda de la región, como lo muestra los temas que han seleccionado para este primer congreso. ¿Qué significa ser un economista comprometido hoy? Significa no tenerle miedo a asumir responsabilidades públicas, aunque a veces pueda significar, como alguna vez dijo un papa, el compromiso público es, de cierta forma, tirar la honra a los perros, ¿no es cierto? Bueno, gracias por comprometerse, gracias ministro, gracias señor presidente, gracias a todos los que están acá, gracias a los que se están comprometiendo desde la tarea social, de la tarea gremial, de la tarea colectiva y comunitaria. Y finalmente, un compromiso significa colaborar entre todos. Si en otros lados hemos aprendido, sobre todo con la pandemia y la producción de vacunas, que sin colaboración la ciencia no avanza, en nuestra región, con los recursos escasos que tenemos, con aislamiento, sin trabajo colectivo, sin compartirnos información, tampoco vamos a poder avanzar. Michael Kremer, el principal expositor que hoy tenemos, es un ejemplo de esas dos cosas, de trabajo en equipo, premio Nobel en un equipo con Esther Duflo y con otros referentes de la economía mundial, con el tema de la pobreza y comprometido con la pobreza. Trabajando además en el apoyo a voluntarios que van a apoyar a países en desarrollo, trabajando con telefonía celular para llegar a la agricultura y a la ganadería, pensando en los pequeños agricultores, pensando en nuestro mundo. Ese modelo economista que tuvo un premio Nobel también es un modelo de economista comprometido, de responsabilidad social, que nos parece importante que podamos ver al escuchar sus palabras. Y como les comentaba al inicio del programa, de esta edición de los especiales de ProNoticias, la apertura del primer Congreso Paraguayo de Economía tuvo una charla magistral. Estuvo a cargo de Michael Kremer, Premio Nobel de Economía 2019. Él habló e hizo un análisis sobre el desarrollo y la inclusión. Escuchemos. El Paraguay ha pasado por un crecimiento y desarrollo rápido, con un promedio de 4% en los años antes del COVID-19, con una pobreza que se había armado en el 2002. Pero todavía hay desafíos y cosas que ajustar, niveles de informalidad, los niveles de formalidad son altos, los de educación, el aprendizaje son más bajos que los de otros países vecinos y una de cada 4 personas todavía está en la pobreza. Hoy voy a hablar cómo los gobiernos pueden ayudar a ajustar estos temas y usar un método experimental para acelerar el ciclo y la implementación de nuevas ideas. La innovación es clave para el crecimiento económico a largo plazo. Los estudios a menudo demuestran que la investigación y desarrollo brinda grandes potenciales a la inversión. Un estudio estimó que el 55% de retorno de inversión en lo que es innovación. El retorno a la inversión en inversión es bastante alto, pero el retorno a la inversión privada en investigación y desarrollo es más baja. Y eso es porque otros se pueden beneficiar de estos avances. Esto significa que el gobierno tiene un rol de apoyar a la inversión y a la innovación. Y en la categoría amplia de la innovación, algunos tipos de innovación, incluyendo la innovación social,
y especial no tienen suficientes inversiones del lado privado. Es difícil que una empresa del sector privado pueda fortalecer la red social para aumentar los niveles de aprendizaje en escuelas públicas y para disminuir los trabajos informales. Hay una necesidad de apoyo público para la innovación en estas áreas. Pero por supuesto, hay una amenaza de un desperdicio de esto y de que en nombre de la innovación haya ideas contraproducentes. Por eso es importante empezar de abajo, ser humilde, probar las ideas y si no funcionan, volver a comenzar y enfocar los esfuerzos para ver si hay evidencia que demuestren que estamos haciendo lo correcto. Para los ministros que tratan de lidiar con recursos limitados y muchos desafíos, la innovación en la inversión puede ser de mucho valor. Primero, al invertir montos modestos de dinero en investigaciones para poder encontrar formas de aumentar el impacto de estos programas dentro de un módulo X. Segundo, se encuentran formas de usar los recursos y de una manera más atractiva y de demostrarlo. Los ministros de Hacienda también pueden apoyar mejor estos programas con la evidencia sólida. Primero quiero decir por qué el método experimental es una herramienta buena y voy a hablar de dos formas de hacerlo operacional. Las unidades de innovación del gobierno y la innovación en diferentes capas. Problema técnico un ratito. Cuando comencé a hacer experimentos, yo pensaba que eran una forma nueva de entender el impacto y de otros factores, pero ahora veo que es una forma de hacer un nuevo tipo de investigación económica con políticas, innovación. Pienso que es más como evitas y no como algo que está al final del proceso de las políticas. El poder aislar este impacto es una herramienta poderosa. Se pueden hacer experimentos de campo y estos demuestran que las políticas tienen otros efectos que el que pensábamos en base a evidencias. Yo me di cuenta que los métodos experimentales también se pueden usar como herramienta para la innovación. Así como los investigadores médicos que usan trials randomizados para desarrollar nuevas medicinas, y las empresas de tecnología usan los EPITAS para desarrollar nuevos productos, nosotros podemos usarlos para desarrollar pruebas y para refinar las políticas innovadoras. Esto es en parte porque debido a que el proceso involucra el diseño de experimentos que se enfocan en problemas prácticos. Segundo, los experimentos son colaborativos y a menudo requieren la colaboración entre investigadores y los que redactan las políticas públicas. Estas colaboraciones son de mucho valor. Finalmente, el método experimental permite la reiteración. Un experimento puede probar el impacto del programa. Otro puede buscar qué componentes causan los efectos. Uno tercero puede ver si el programa puede ser mejorado con pequeños cambios y ajustes al diseño o si se pueden lograr resultados similares a escala. Estos experimentos no simplemente nos muestran los efectos del programa, sino que nos ayudan a refinar el proceso. Voy a seguir con las dos formas en que los gobiernos en países como el Paraguay podrían usar el método experimental para desarrollar iteraciones sociales para ver temas como la educación y políticas públicas. Un enfoque es unidades dentro del gobierno que desarrollan y exploran innovaciones para mejorar programas del gobierno. Un buen ejemplo de esto es la iniciativa de la política experimental en Chile,
Un programa similar existe en otros países, así como el Reino Unido o Estados Unidos, con pequeñas unidades. Les voy a explicar el programa en Chile. Este programa cuenta con la colaboración entre investigadores internos y asesores académicos externos. Usa el método experimental para probar y mejorar, refinar los programas existentes del gobierno o nuevas intervenciones de políticas públicas. Cada proyecto requiere el apoyo del ministerio pertinente o relevante. Les voy a dar algunos ejemplos. Un programa informa a los contribuyentes o les da información sobre la distribución del gasto público, cómo se gasta su dinero, el dinero de sus impuestos. Y la evaluación encontró que esto hizo que mejore la percepción de la transparencia y la confianza en el Estado y en el gasto público. El programa tuvo mayor impacto y estos programas no son muy costosos y este programa llegó a 3 millones de contribuyentes. Otro programa proveía apoyo a niños y adolescentes en centros, en albergues, y buscaba promover un retorno a la familia. Ese era el objetivo de este programa de servicio social. Y la evaluación encontró que el programa que hay una probabilidad de volver a la familia de origen, y estadísticamente hubo una reducción en casos criminales en niños mayores de 12. Ese programa también escaló en Chile porque funcionó. Voy a mencionar otros 2 programas que siguen, que están ahora. Uno era para la transferencia de activos y apoyo psicológico y de comercio, apoyo comercial, conocimiento, para tratar de promover actividades comerciales de las personas. Los resultados de este programa se verán en septiembre. Otro programa que se está haciendo todavía probó el programa de transferencias monetarias de las poblaciones vulnerables, que promueve a los trabajadores que están dentro del mercado formal. Dentro de la versión actual, los beneficios son pagados por los empleadores del gobierno chileno, que busca examinar el impacto que tiene si se le paga directamente al empleador. Y los resultados se verán en julio de 2022. Estos son ejemplos de algunos programas que ha decidido probar Chile a través del gobierno. Hay otro tipo de institución que podemos ver, que es fondos de innovación social por niveles o por capas, basado en evidencia. Yo ayudé a desarrollar uno de estos en Estados Unidos, que es el desarrollo de innovación, que es parte de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, y el gobierno francés hace poco lanzó el Fondo para Innovación y Desarrollo, que también fue dirigido por nosotros. ¿Cómo funcionan? También apoyan la innovación social, pero la diferencia principal entre estas innovaciones y la del gobierno es que estos programas están abiertos a diferentes tipos de innovación, en lugar de enfocarse solamente en cambios a programas ya existentes del gobierno. La innovación puede ser propuesta por investigadores, por empresas privadas o por ONGs. Y por supuesto también el gobierno puede hacerlo. Pueden diseñarse para escalar no solamente en el sector público, pero también en el sector privado. El enfoque es que, y bueno, les estoy describiendo los límites de cuando empezó el programa.
Si a alguien le interesa aplicar esto, lo pueden buscar online o pueden presentar una propuesta por internet. El DIV ha proveído ciertos fondos pequeños y después se hizo uno para investigación y desarrollo que ya tienen y que ya demuestran que son efectivos, que tienen un costo bajo y que sí tienen una efectividad probada. Ahí estoy poniendo los límites de dinero disponible. El DIV ha financiado todo tipo de proyectos. Uno era un sistema de software para ayudarle a los trabajadores de la salud de las comunidades a ser más eficientes. Y eso se adoptó por los trabajadores de la salud con más de 60 millones de usuarios. Y porque el programa ahora ya tiene más de 10 años, decidimos volver y ver cuál fue el impacto de la cartera en general y contestar 2 preguntas. Vimos la primera cartera, donde hubo tiempo para que escale la innovación, y luego queríamos preguntar si la innovación social es una buena inversión, si los beneficios delinean el costo, y segundo, ¿qué innovaciones se deberían escalar? ¿O cuáles había que expandir? ¿Cuál fue la metodología que usamos? Vimos el costo total de la cartera y ahí calculamos, fuimos muy conservadores de los beneficios sociales y excluimos algunos componentes, pero nos fijamos, aún excluyendo aquellos componentes, se podría cuantificar, o sea, el beneficio es mayor al costo. Si vale la pena invertir, si no, tendríamos que ver cuáles las dudas que se generan al respecto. Y mientras que vemos esto, les voy a mostrar la razón y también les voy a mostrar algo que uno debería reconocer, que es hecho en lo que es apoyo de cualquier tipo de innovación. Este gráfico demuestra el número total de personas que alcanzamos en las 41 innovaciones que fueron apoyadas en los primeros años por el DIV. Y lo que van a ver inmediatamente es una distribución muy amplia. La mayoría de las innovaciones no llegan a 1 millón de personas, pero había algunas que llegaron, eran 9 en realidad, de estas 41, que sí cubrieron más de 1 millón de personas. Había 98% de las personas a las que llegamos iba a ser lo mismo. Ustedes sabrán que muchas de las inversiones no van a ser exitosas, pero si invierten en Google o en otros tipos de inversiones, les va a ir mejor. Bueno, una vez que llegamos a esto, luego tratamos, donde era posible, de cuantificar los beneficios. En algunos casos no teníamos los datos o había problemas conceptuales. Algunos eran de tratar de mejorar el conteo de votos. Y no podíamos darle un valor financiero. Había 5 de los 9 tenían cierto valor financiero o podíamos cuantificar el impacto usando algunos procedimientos que son estándares en la economía. Y pudimos cuantificar los beneficios también a ello. Si ven estas innovaciones en rojo, eso es lo que cuantificamos. ¿Y qué encontramos? Los beneficios eran mayores al costo. Entonces, el costo de la cartera, incluyendo los costos de administración, eran de $60 millones. El beneficio contado, el beneficio neto de estas 5 innovaciones era $280 millones. Eso significa que el beneficio fue de 17.
Creo que hay potencial para este tipo de innovaciones sociales, de estos fondos. Y pueden tener sentido que otros países también consideren. Encontramos que las innovaciones eran más posibles de escalar si eran de costo bajo. Encontramos que las innovaciones que se le vendían a los gobiernos o las empresas eran más probables de escalar o de crecer que las innovaciones donde la empresa tenía que salir y atraer a los clientes y pagarle los costos. Y finalmente encontramos que las innovaciones eran más probables que se amplíen si es que había una tabla randomizada de control. Y eso le provee, obviamente no soy muy objetivo, pero demuestra que la investigación rigurosa no es algo que se opone a la velocidad y a la escala, sino que es algo que se puede usar en el servicio de velocidad en el uso de pruebas de beta por empresas de tecnología. ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, la evidencia nos demuestra que el sector privado lidera muchas innovaciones exitosas con la exportación. La inversión de los gobiernos en la innovación puede conllevar muchos beneficios. Un potencial alto es el valor social de la innovación cuando excede el valor comercial. Por ejemplo, programas ambientales o de innovación de bajo costo que involucran pruebas randomizadas de control e investigación. Estas eran más probable que lleguen a escala a nuestro estudio. Eso es, y esto demuestra que es importante que los gobiernos trabajen con la academia, como se hizo en Chile, o como el Estado de Maldonado o en la India. O también junto con empresas de innovación social. Muchísimas gracias. Nuestro país fue sede del primer Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores y Hacedores de Políticas Económicas, en el cual especialistas y expertos del sector analizaron las convergencias de Paraguay hacia el desarrollo, crecimiento, deuda y presión tributaria. Todos los detalles en Especiales Pro. Y así llegamos al final de la emisión de los especiales de ProNoticias de esta semana. En los próximos encuentros vamos a seguir desarrollando el análisis y las ponencias de especialistas que participaron de este primer Congreso Paraguayo de Economía. Gracias por la atención. Hasta la próxima.